auxilios psicológicos para una víctima. El día de hoy es la parte 2. Espero que de igual manera les recuerdo que tenemos que dejar que la ponente de su cátedra y que, bueno, las sugerencias y las interrogantes están al final de esta, para que de igual manera no haya interrupciones hacia la misma. Entonces, aquellas personas que quieran levantar su manita y ser la ponente pues en cátedra, y ella, si ella lo solicita desde el uso de la voz, adelante, pero si no, les voy a pedir por favor que dejemos que ella pueda dar su ponencia, porque anteriormente pues ha habido situaciones en las que desafortunadamente algunos compañeros pues bueno utilizan el uso de la voz y se tardan muchísimo tiempo, y eso hace que pues todas las personas podamos participar y que de igual manera pues la ponente no siga su curso de la ponencia. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos aquí a Servicios Jurídicos AGMINA, su servidora Adriana Granados, titular de esta firma y en representación de la licenciada César Medina Hernández, y la directora de la misma. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Sin más por el momento, le doy el uso de la voz a la psicóloga Deyanira. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, es un gusto saludarles de nueva cuenta para nuestra sesión número 2 de este curso que va más allá de las cuestiones teóricas que podemos aplicar realmente a nuestras vidas, y eso es lo principal, tener esa capacidad de reflexionar acerca de cómo yo puedo brindar primeros auxilios psicológicos y quizá yo también necesito los míos. Entonces, esta parte fundamental de crecer como personas, crecer como seres humanos, nos va a ayudar también a crecer profesionalmente. Y el conocimiento es muy importante que vaya de la par con una mayor inteligencia emocional para enfrentar con éxito estos retos de nuestras vidas, porque tenemos todas las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy un factor común, que es el hecho de ser seres humanos, de ser personas. Así que voy a saludar para dar inicio. Muchas gracias por participar a Ángeles, José de Jesús, Daniel, Clark, también a Sisa, Félix, Fer, Ángel Ruiz, Santos, Abraham, Karen, Sandra, Hugo, Verónica, Carlos, Mine, Nancy, Aide, Leticia, Marus, Edgar y por supuesto a nuestra querida Adriana. Muy bien, bueno, claro que sí. Vamos a compartir la pantalla y nos quedamos, como recordarán el día de hoy. Bueno, vamos a ver, aquí está. El día de hoy vamos a repasar en donde nos quedamos. Vimos el día de ayer todo lo que son cuestiones relacionadas con conceptos básicos sobre la víctima, las tipologías, el artículo el 4, la Ley General de Víctimas. Estuvimos repasando cuestiones como que introductorias muy interesantes. Pusimos un caso. En este caso vimos diferentes tipos de víctima, como estaban las individuales, las reales, las falsas, las colectivas. Todo este tipo de características distintivas que nos pueden ayudar en algún momento a, pues cuando ya llega la situación, cómo poder abordarlas. En esta segunda parte vamos a ver de manera más puntual cómo ejercitar algunas estrategias para tratar con personas cuando están en crisis. Literalmente nos tocó ver, pues en periodo de pandemia, muchísimas personas sufrieron pérdidas muy dolorosas, duelos, la cuestión familiar, perdieron seres queridos, su salud fue mermada, cuestiones económicas, tanta cosa que ocurrió ahorita. Y un periodo post pandemia que, si bien nos hizo más fuertes, más resilientes, también debió haber servido para ser más humanos, más empáticos, y pues de eso se trata, ¿no? La Organización Mundial de Salud presentó su política, vamos a analizar esta noticia que es relevante, de prevención y lucha contra las conductas sexuales indebidas. Eso fue el 3 de marzo de 2023. Y en esta política de prevención establece normas estrictas de tolerancia cero y subraya que no puede haber excusas para las conductas sexuales indebidas. La nueva política sustituye la de 2017, la cual, según las investigaciones y auditorías realizadas, presentaba lagunas a la hora de abordar los problemas a los que se enfrentan las víctimas y supervivientes de conductas sexuales indebidas. Hay muchas lagunas, no nada más jurídicas, sino también en cuestiones de facto, de hecho, de cómo podemos tratar a las personas. Tenemos nuestras propias
historias, nuestras propias vivencias, que si bien tratamos de hacer todos en nuestras labores cotidianas como abogados, como abogadas, como psicólogos, doctores, lo que se te ocurra, cualquier profesión, inclusive oficio, sin ningún tipo de diferencia entre las personas, solamente pues el gusto de ejercer lo que tienes como vocación o don y talento. ¿Qué pasa cuando ocurre algo en nuestras vidas y no lo podemos procesar de una manera adecuada? Esto se convierte en una especie de gafa. Son unas gafas, unos lentes que uno se pone y empieza a percibir la realidad de determinada manera. Por eso es muy importante nosotros no tenerle miedo a entrar a un proceso de crecimiento personal, para que podamos dar no solo los primeros auxilios psicológicos de una manera adecuada, que no es terapia, es nada más una introducción, como vimos ayer, es una intervención número 1, pero existe también la fase 2, que ya es el tratamiento, la cuestión psicoterapéutica, pero siempre es importante. Así que, imagínate que tú viviste una situación de abuso en la infancia, ¿no? Digo, a mí no me tocó gracias a esa experiencia, pero muchas personas sí. Entonces, llega una persona que acaba de pasar por lo mismo, entonces pueden perder, digamos, las casillas, la objetividad, y entonces tenemos que tener esa empatía, sí, pero sin perder la objetividad, que hay métodos, que hay formas, que hay procedimientos, pero también que hay una escucha. Yo enfatizaba el día de ayer muchísimo en la capacidad de escuchar, sin juzgar. Las personas que van y tienen una necesidad porque fueron víctimas de un delito o pasaron a través de una experiencia de desastres naturales y demás, definitivamente necesitan muchas veces ser escuchadas, no tanto aconsejadas o dirigidas de manera puntual, aunque sí se les va a dar recomendaciones para que esta situación pueda ser de alguna manera mucho más llevadera, dependiendo de su personalidad. El sufrimiento, seguimos con la noticia relevante, el sufrimiento de quienes sobrevivieron a los abominables casos de conductas sexuales indebidas durante la respuesta al 10º brote de ébola, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ha sido el catalizador de una profunda transformación del enfoque de la Organización Mundial de la Salud para prevenir y responder frente a la explotación, el abuso y el acoso sexuales, ha dicho el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Esta nueva política se basa en el trabajo que ya se ha realizado para aplicar recomendaciones de la Comisión Independiente, una pieza clave para que la tolerancia cero sea una realidad y no un mero eslogan. ¿Cuántas cuestiones que vemos en nuestro trabajo nos gustaría encaminar, verdad? Que el terreno deontológico, el terreno del deber ser, fuera en realidad algo palpable. Tenemos el concepto muy interesante en la ciencia de la educación, que son las competencias. Hay competencias muy puntuales. Está el saber conocer, que es lo que estamos haciendo a través de capacitarnos, de educarnos, de formarnos, de tener más cultura, que es valioso, es muy bueno, el saber conocer. También está el saber hacer, bueno, ese conocimiento, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a aplicar de una manera práctica, ¿no? El pragmatismo. El saber ser, que es, bueno, qué tipo de valores, actitudes, decisiones tomo en la vida cotidiana, cómo está mi inteligencia emocional, cómo está la cuestión del crecimiento como persona para que yo pueda ser lo que predico, es predicar con el ejemplo, literalmente. La siguiente competencia sería saber convivir, esa inteligencia ahora social, cómo me relaciono con las otras personas. Me relaciono en términos de igualdad, en términos de horizontalidad, en el sentido de que todos valemos lo mismo, una concepción de derechos humanos, derechos fundamentales, es muy ferrayoliano, ¿no? El asunto podría interesarnos esa parte teórica, pero ¿cómo la aplico? ¿Cómo puedo decir que creo realmente en que todas las personas valemos lo mismo por el hecho de ser personas y tratar a las personas de manera diferente según el poder o el dinero y cuestiones que, bueno,
si bien ayudan a tener una buena calidad de vida, no nos distinguen en absoluto en cuanto a valor, a valía se refiere. Y la última que yo agregaría a estas competencias, que son competencias para la vida, sería el saber transformar. Ahí en donde estamos, somos factor de cambio, de transformación de nuestro entorno en la medida de lo posible, porque sabemos que hay muchas cosas que no se pueden cambiar, estamos a lo mejor molestos por ciertas actitudes, ciertas trabas que ponen, hay estrés laboral, muchas cosas que están afectando nuestro desempeño y nuestro bienestar, pero yo puedo hacer pequeños cambios que puedan generar posteriormente grandes transformaciones y sin querer lo puedo estar logrando. Es, de hecho, el término efecto mariposa, que es mi academia es desarrollarte efecto mariposa de manera metafórica, donde pues obviamente nos podemos convertir de oruga a mariposa en diferentes áreas, una metáfora muy bonita, artística, pero también el efecto mariposa implica un poco la concepción de la teoría del caos, que el pequeño aleteo de una mariposa en Yucatán, por ejemplo, en Ciudad de México, de donde nos visiten, puede generar un tsunami en otro lado del mundo. Esto quiere decir que pequeños cambios hacen grandes diferencias si somos disciplinados y hacemos las cosas de manera habitual. Con esta nueva política, ¿qué se pretendía aquí en la Organización Mundial de la Salud? Y lo pongo como ejemplo para que vayamos checando qué estamos haciendo nosotros también y cómo podemos aplicar esta teoría de los primeros auxilios psicológicos de manera práctica. Lo vamos a ver, pero vamos a entender este ejemplo. Nuestro personal y nuestros asociados en la ejecución no causen ningún daño a las personas a las que servimos o a las personas con las que servimos, es decir, ni a un cliente externo ni a un cliente interno en términos organizacionales. Ahí teníamos nuestros queridos Robinson y de desarrollo organizacional, psicólogos muy buenos. ¿Qué quiere decir? Que hay clientes internos y externos. Clientes internos, pues todos los que trabajan con nosotros, nuestro equipo de trabajo, las personas, el talento humano que está ahí y que definitivamente por muchas veces comunicación inadecuada, falta de asertividad, falta de procesamiento en cuestiones de inteligencia emocional, se queda uno con rencores, ya no le hablo, me volteo a ver feo, cositas así que van pasando, o me está poniendo zancadillas y que puede ser real, no necesariamente es como que figurado, pero ¿cómo lo proceso? Hay un cuento que me gusta muchísimo, trata de ser en todas mis conferencias y cursos y sesiones, lo disfruto, es mi ikigai, es mi sentido de vida, definitivamente, poner así como estas cuestiones creativas o artísticas. Estaba el burrito adentro de un pozo y le echaban tierra, y le echaban tierra, y le echaban tierra, y le echaban tierra. Y entonces todos se reían allá afuera, le estaban haciendo bullying los demás animalitos, y que esto, y que pobre burro, ahí está bien burro, allá afuera, allá dentro del pozo, a ver quién lo saca. Y no, y el burro resultó nada burro, muy inteligente. Cada cuestiones de tierra que le tiraban, se sacudía y subía un escalón, se sacudía y subía un escalón. Y así fue incrementando su posibilidad de salir de ese hoyo en el que querían tenerlo y simplemente superó expectativas y lo logró. Entonces no vamos a causar como primer principio, el principio es precisamente de apoyo, atención psicológica, los primeros auxilios, ningún daño a las personas que vienen hacia nosotros o que podemos estar interviniendo con ellas, los clientes externos, ni tampoco a nuestros compañeros y compañeras. Es parte también de todo esto que es valioso. Entendiendo con empatía, la intervención psicológica en crisis se orienta hacia la expresión de los sentimientos y experiencias internas de la persona que se relacionan con el evento o eventos que provocaron el desajuste, facilita la elaboración del duelo, como les comentaba, ante la pérdida, en ocasiones de bienes materiales, de familiares, que es tremendo y definitivamente es un proceso que los que lo han vivido saben de qué se trata
Y de hecho la empatía es con cuidado, porque por más que digan, no, me voy a poner los pies de la otra persona, eso es falso. O sea, literalmente puedes tú tener la buena intención de hacerlo, pero nunca un caso va a ser igual al otro. Es importante señalar que hay personas, como comentaba también en la sesión de ayer, más resilientes que otras. Entonces, lo que tengo que hacer es siempre escuchar con atención, no solamente las palabras, sino el comportamiento no verbal, el tono de voz, la cuestión del iris. Hay varias cosas que no verbalmente se están comunicando sin necesidad de tener ahí como que la cuestión textual o oral, literal. Todas las personas tienen recursos y capacidades para poder afrontar los desafíos que la vida nos va presentando, los tenemos. Sin embargo, algunas son particularmente vulnerables en situaciones críticas y pueden necesitar ayuda adicional. Hay que saber discernir porque lamentablemente si ya existía antes de la pandemia muchísimo índice de suicidios a nivel mundial, se incrementó. Entonces hay muchísimas personas que tienen ideación suicida y que toman esta salida. Entonces es importante que sientan que alguien al menos los escucha, los puede entender sin juzgar, porque no sabes qué vida puedes estar salvando. Caras vemos y de verdad corazones e historias no sabemos. Hay varios casos interesantes donde, por ejemplo, una joven modelo que tenía, tú dirías, todo, ¿no? Belleza, dinero, lo que quieras, o sea, pero estaba sonriendo y sale en un video sonriente, al día siguiente se suicidó y nadie se lo explica. Entonces, hay cosas que es importante que nosotros consideremos. No nos quita nada ser agradables, tener también buena educación, llegar y decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bendiciones, mucho gusto. Ese tipo de cuestiones parecen nada, pero pueden cambiar realmente el día a una persona y son preventivas. Los primeros auxilios psicológicos, ya vamos a entrar en materia de manera más específica, están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia, todo lo que es la angustia inicial producida por los eventos traumáticos que pueden ser de diferentes índoles y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento que les comentaba. Los principios y las técnicas de los PAP deben cumplir 4 requisitos básicos. Vamos a ver. Debe estar a tono con la evidencia resultante de la investigación científica sobre el delito, sobre la víctima o sobre el riesgo y la capacidad de recuperación después del trauma. Esto es muy importante porque les comentaba ayer que hay también víctimas que son falsas, pero también hay víctimas verdaderas que no se asumen como víctimas como tal porque tienen una dependencia o una codependencia con el agresor. Entonces, es muy importante. Vamos a borrar estas cuestiones de anotación. Mi vida. Vamos a poner acá. Ahí está. Y lo siguiente que tienen que ser son aplicables y prácticos en el ambiente real. También tienen que ser apropiados para todas las etapas de desarrollo a través de la vida. No es lo mismo cuando llega niño, niña, adolescente, persona de la tercera edad, persona de la comunidad TEA, el trastorno espectro autista, que tienen diferencias y hay que entender las realidades para poder hacer nuestra intervención de primeros auxilios psicológicos. También hay que estar informados sobre las particularidades culturales y tener una flexibilidad. Esto es muy, muy importante para poder hacer las cosas de una manera adecuada. ¿Por qué comento este punto de la cultura? Porque en muchas culturas, dependiendo si te toca trabajar con personas, pues aquí en México a lo mejor tenemos una forma de expresarnos, una forma de ver la realidad, pero inclusive en los estados esto va variando. Imagínate en otros países. Entonces, por eso es muy importante el saber escuchar, dejar a un lado lo que creemos o pensamos que es así tiene que ser, y tener esa flexibilidad para que con empatía la persona pueda expresarse y podamos ver la mejor forma
de solucionar pues esto que trae cargando. Y ahorita les voy a comentar que no es un apoyo psicoterapéutico, es algo fundamental, sino es un primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los PAP? Según Corral y Gómez, es proporcionar apoyo facilitando que la persona se sienta como, ya lo comenté, escuchada, comprendida, que se facilita la expresión de sus sentimientos, que ventila sus emociones de una manera más constructiva, que no se las quede por dentro porque se puede deprimir, que tampoco las saque de manera abrupta porque puede cometer inclusive un delito la persona y se ha dado en muchas ocasiones, pero es importante que lo pueda ella elaborar de manera diferente. También reducir la mortalidad, ya lo comentaba, cuestiones de prevención del suicidio. Y pues también tiene que ser los PAP un nexo puntual, objetivo, efectivo de unión con recursos de ayuda con los que contemos en este momento. Hay líneas de la salud mental, hay líneas de prevención del suicidio, hay líneas que nos pueden como que apoyar en caso de ser muy necesario. García nos comenta que la intervención en crisis de segundo momento o la terapia psicológica lo van a requerir muchas personas que estén literalmente en un estado de inestabilidad emocional por lo que han vivido. Esta cuestión que les aconteció les puede llegar a un estado de crisis, de ansiedad, de una depresión muy profunda. Entonces ahí sí hay que referir a un especialista en psicología que pueda dar esa psicoterapia, ese acompañamiento y pueda ayudar a la persona de manera más profunda. Entonces llega con nosotros, hacemos primeros auxilios psicológicos, si empiezan a funcionar, empieza a ser la persona como a reelaborar un poquito la situación, como que a tomar decisiones acerca de qué vamos a hacer ahorita, qué es lo que tengo que llenar realizar ciertos trámites, tengo que hacer ciertas acciones, qué es lo que sigue. Muy bien lo podemos llevar, pero si necesitas apoyo es buscar a profesionales en el área para que apoyen en la segunda intervención. Resiliencia, esto es fundamental para nosotros y para las personas que vayamos a apoyar. Es un proceso de adaptación a la adversidad, a un trauma, una tragedia, amenaza, fuentes de tensión significativas como problemas familiares, relaciones personales, salud, estrés, trabajo, todos. ¿De dónde proviene este concepto de resiliencia? Es muy interesante y seguramente muchos ya lo saben. Están ahí como que en la física está una posibilidad de que vuelva a su posición inicial un resortito o una cuestión que hagamos como que la queremos doblar, pero regresa. Es una resiliencia, o sea, se vuelve a su posición original. Es como un volverse un poquito inclusive más fuerte, más resistente y no quebrarse. ¿Y cómo nos podemos no quebrar? Bueno, con la flexibilidad. Si tenemos una psique muy rígida, ¿qué va a pasar cuando venga una situación de golpe? Se va a quebrar. Si tenemos una psique más flexible, hemos trabajado emocionalmente, mentalmente, cuando venga una situación de golpe vamos a tender a doblarnos tantito, pero luego regresamos. Esa es la resiliencia. La primera intervención en crisis les puse un comparativo para que tengamos bien pendiente estas diferencias entre ambas, entre la primera intervención y la segunda intervención. La primera intervención se denomina primeros auxilios psicológicos. La duración aproximada es de minutos a horas y se proporciona por los primeros respondientes: padre, familia, policía, iglesia, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes, líderes, supervisores. El ambiente informal son la fiscalía, comisiones de derechos humanos, hospitales, iglesias, hogares, escuelas, lugar de trabajo. Y el objetivo puntual es restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, los suicidios, los homicidios, enlazar con recursos profesionales de ayudas telefónicas de urgencia, entre otros, con grupos también de la sociedad civil que trabajan estos temas. Son temas muy fuertes. Por ejemplo, se me ocurren varios grupos, varias ONGs a lo largo del país y también internacionales que están a lo mejor aglutinando a personas
bellas personas de veras que han perdido algún familiar, han desaparecido sus hijos, sus hijas, alguien que ellos aman muchísimo y no los pueden encontrar. La verdad, hacen un trabajo excelente pese a todas las cuestiones que les han puesto quizá como trabas, y que eso no abona a superar ese dolor, pero ahí siguen en la lucha, y la verdad mi reconocimiento. Segunda intervención en crisis, la terapia psicológica, esa es fundamental. Estemos o no en una crisis, estemos o no con una necesidad urgente de cuestiones psicológicas, es muy rico empezar una experiencia de conocimiento de uno mismo para poder crecer en aquellas áreas de debilidad y poder nutrir esas áreas de fortaleza, así como un FODA individual, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así que si me dicen, psicóloga Bella, ¿usted le recomienda la terapia a todas las personas? Sí, absolutamente a todas las personas sin excepción, que inicien un proceso terapéutico. Siempre es muy rico y se aprende muchísimo. Pero digamos que en las cuestiones de crisis, pues obviamente es más necesario. Así que la segunda parte, después de los primeros auxilios, es darles la referencia a los servicios psicológicos. En mi caso los manejo en línea a cualquier parte de la República, manejo por hora mis citas y con muchísimo gusto atendemos a las personas. Duración aproximada de semanas a meses, dependiendo del caso concreto. Hay casos más graves, más profundos, y otros que, la estructura psicológica de la persona puede ayudar a reelaborar de una manera más rápida, quizá por los recursos personales, familiares, sociales, y se puede dar esa salida de esa crisis con esos aprendizajes. Pero otras personas no, entonces depende del caso concreto. Y se proporciona por los que somos psicoterapeutas, especialistas, orientadores y todas las personas desarrollando ejercicios o acciones, actividades en el área de la salud mental. Ambiente formal, clínicas, centros de salud mental, centros de día, consultorios, oficinas. Así como cuidamos, eso es muy importante, aquí pequeña acotación, así como cuidamos nuestra piel, cuidamos nuestros órganos internos, el riñón y que el estómago y todo, el corazón, el cerebro también necesita un cuidado. Tenemos un gran órgano maestro ahí con muchísimas funciones, un sistema límbico maravilloso enfocado en las emociones, un prefrontal, tenemos ahí las cuestiones de toma de decisiones, el hemisferio derecho que hace todo lo que es la labor relacionada con la parte izquierda de nuestro cuerpo, y el hemisferio izquierdo que hace lo contrario para la parte derecha, y que ven cuestiones de creatividad, cuestiones de juicio. Cada cosa está tan definida, tan maravillosamente diseñada, tan divinamente diseñada, cada cosita en su lugar, que es importante cuidarla. Entonces cuidemos nuestro cerebro, cuidemos nuestra mente, enriquezcámosla con a lo mejor también buena nutrición, pero también buena nutrición desde el punto de vista emocional y cognitivo, es decir, psicológico. Y el objetivo sería resolver la crisis, reelaborar y recolocar el incidente de crisis, ordenar el incidente, la trama de vida, establecer apertura, disposición para afrontar y tomar decisiones en el futuro. Ahora, ¿cómo vamos a dar los primeros auxilios psicológicos? ¿Cuáles son los componentes básicos para empezar a hacerlo? 1, realizar un contacto psicológico, es decir, hay que empatizar, hay que sintonizarnos con la persona, no presentarnos en una postura de yo superior o yo inferior, no, sino una postura horizontal de escucha, de compañía. Eso es lo que se necesita. Escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación, se comunica con nosotros. También invitamos a la persona a hablar, a desahogarse, la escuchamos con atención, sin estarle interrumpiendo, sin estar interpretando sus palabras, porque muchas veces ocurre que como hay experiencias previas,
como que se quieren enganchar en lo que uno está escuchando y eso no se debe hacer, eso los terapeutas lo sabemos, pero en principios, digamos, psicológicos básicos para primeros auxilios, lo que hay que hacer es no interpretar lo que estamos escuchando, preguntarle a la persona si entendimos bien, si pudiera definirlo de una mejor manera, pero siempre va a ser en base a lo que esta persona, este ser humano que está enfrente de nosotros, piensa, opina y siente y no nosotros. También la número 2 sería analizar las dimensiones del problema, de la situación. Ahí se enfoca esta posición en 3 áreas: presente, pasado inmediato y futuro inmediato. Preguntas como qué sucedió, cómo te sientes, qué puedes hacer. El pasado inmediato, quién, dónde, inmediato, cuándo, cómo. Futuro inmediato, cuáles son los eventuales riesgos para la persona y poder prepararse para las soluciones inmediatas. Todo esto nos ponemos a pensar, si una persona, un ser humano, cualquier persona, se enfoca muchísimo solamente en el pasado, lo que va a terminar ocurriendo es que caiga en depresión. La depresión se genera por tener esa mente totalmente enfocada en el pasado. Bueno, si es exógena va. Si es una depresión endógena, es decir, que está generada por cuestiones psicofísicas, neurofisiológicas, pues ya tenemos que tener un tratamiento también farmacológico importante. Trabajamos los psicólogos en coordinación con psiquiatría para poder ayudar a la persona a salir adelante. Pero en términos generales, si es una depresión exógena, es decir, ambiental, es cuando los pensamientos están dirigidos hacia cuestiones del pasado y generalmente hay unas, digamos, distorsiones de pensamiento, si se conocen, generadoras de culpa, generadoras de todo lo que es las cuestiones debería, el perfeccionismo, maximizar los defectos, minimizar las virtudes. Todo esto es muy interesante, es un paradigma que se conoce como cognitivo-conductual, que es el que uno de los más manejo y es muy, muy interesante. ¿Y qué pasa cuando una persona, por el contrario, no se enfoca mucho en el pasado, sino está en el futuro, en el futuro y en el futuro y además piensa negativo sobre el futuro? Ya no cae en depresión, cae en ansiedad. La ansiedad se relaciona con el pensamiento que no está aquí y ahora en el momento presente, sino que está futureando. Y pues digo, de alguna manera uno propone, ¿verdad? Dios dispone, esa es una cuestión interesante, las cuestiones van dándose sin tener muchas veces nosotros el control. De la pandemia no teníamos idea que iba a acontecer y muchas cosas en nuestra vida suelen ser así, aunque uno planea, luego ocurren cosas que no estaban planeadas. Y así es la vida real. Lo que tenemos que hacer en este sentido es aprender a vivir y valorar y agradecer el momento presente para que de esta forma podamos disfrutar una calidad de vida real y una salud mental totalmente equilibrada. Y una salud totalmente equilibrada en la cuestión mental es vivir el aquí y el ahora, el momento presente, aunque teniendo planes, por supuesto, estructuras y qué me gustaría hacer y qué voy a hacer ¿Cómo te ves en 5 años? Bueno, yo me veo así, que pases diferente, pero es bueno tener proyecciones sin quedarse de manera rígida, anquilosada en las mismas, porque puede que no ocurra. Como les dije, ocurrió la pandemia, nadie lo tenía previsto, vinieron los cambios, las personalidades más rígidas se quebraron, desgraciadamente, y cayeron en cuestiones de falta de salud mental, una disminución significativa en la misma, pero las personas más flexibles lograron adaptarse al cambio, lograron inclusive en medio de la adversidad innovar, ser disruptivos, buscaron el cómo. Entonces, eso depende mucho de la psique de cada quien.
El número 3 sería sondear posibles soluciones con la persona, no imponer las cosas. Las personas impositivas, agresivas, autoritarias, no van a ayudar en materia de primeros auxilios psicológicos. De hecho, pueden dañar a las víctimas y a las personas que pasaron, revictimizándolas. Es un concepto muy importante. Hay que identificar esas posibles soluciones en rango de crisis, generar estas alternativas que la persona también vaya proponiendo, acompañándola, siempre dando ideas, sugerencias, no órdenes ni mandatos. Luego el 4, iniciar pasos concretos, identificar un rango de soluciones alternativas. Bueno, ya hice mi listita, mi lluvia de ideas, vamos a escuchar a la persona, vamos a sugerir con humildad, con sencillez. Así cae todo muchísimo mejor. Cuando hay humildad y sencillez en la persona, puede ser la persona más culta, con más títulos, más doctorados, lo que tú quieras. Pero si eres pedante, en ningún lado vas a caber. Si eres sencilla como persona, la verdad, van a valorar mucho tu presencia y las puertas se te van a ir abriendo. Dicen que el talento abre puertas, pero el carácter los puede cerrar. Luego, 5, verificar el progreso. Extraer información, establecer un procedimiento que permite seguimiento para ir viendo los pasos, cómo va avanzando la persona en lo que a mí me corresponde estar junto a ella en esta primera etapa de intervención. Lo que a mí me corresponda, ir viendo todo lo que ella pueda necesitar, desde cosas tan sencillas como un vaso con agua, un refresco, algo, si hay mucho calor como en Yucatán, que tenemos sensación térmica maravillosa de más de 40 grados. Estén ahí, bienvenidos a Yucatán, que es bellísimo, de hecho, Mérida, la ciudad más pacífica de México, pero un calor impresionante. Entonces, una servilletita, algo para que tú puedas refrescarte. Principios básicos, entonces, para retomar: escucha responsable, activa. Permitir la libre expresión también de las personas sin interrumpirlas. Transmitir la aceptación, o sea, te escucho sin juzgarte. Porque imagínate que digo, fue víctima de tal cosa, ay, pues la verdad, ¿tú para qué sales? O tú para qué te vistes, o tú para qué haces. Eso es terrible, es una revictimización. Hay que escuchar sin juzgar, justo como nos gustaría a nosotros ser tratados o que trataran a un familiar nuestro, a nuestra mamá, a nuestra hermana, a nuestra hija, o a nuestro papá, hermano, hijo. Eso es muy importante. Atmósfera de confianza y empatía es fundamental. Eso se ve con los ojos. Las personas empáticas te van a ver a los ojos, te van a poner la atención que mereces por respeto, y la persona que está enfrente de nosotros, esta persona que está, imagínate que yo quiero dar primeros auxilios psicológicos y quiero escucharla, pero estoy o en el celular o estoy haciendo otra cosa, se va a sentir no escuchada. Por eso es importante quitar esto y el concepto de estar plenamente consciente en el momento, atendiendo con mis sentidos a la persona y escuchando lo que dice, tanto de manera verbal como de manera corporal. Y proporcionar información concreta y útil. Vamos a ser concretos y proporcionar esta información que realmente le pueda servir. Las operaciones prácticas de los primeros auxilios psicológicos son 8. Vamos a ver esta estructura que ya saben que pueden solicitar esta presentación después a los que cumplieron sus 3 asistencias. Lo podemos checar ahí con nuestros queridos amigos de Haga y Medina, con la licenciada Adriana, para pasarles el material con todo gusto a los que hayan cumplido. 1. Contacto y acercamiento. 2. Seguridad y alivio. 3. Atender el alivio físico. 4. Recopilar información, necesidades y preocupaciones actuales. 5. Una asistencia práctica. 6. Conexión con apoyos sociales. 7. Información sobre el manejo de adversidades. 8. Enlace con servicios de colaboración. La número 1, que es contacto y acercamiento, qué hacer y qué no hacer, se los dividí en 2 pasos. Me ha tocado ver personas que sí saben qué hacer y otras que hacen todo lo contrario y lastiman a las personas que de por sí ya sufrieron una situación traumática. ¿Qué hacer?
ayudar a las personas que piden ayuda, ser empático, tener una actitud respetuosa de escucha con todo lo que les he comentado, es muy importante. A veces comentan, por ejemplo, en broma, ¿no? Oye, ¿estás contento o estás contenta? Y tú dices, sí, avísale a tu cara, ¿no? Avísale a tu cara. Si estamos realmente en gozo o en paz, avisémosle a nuestras facciones. Imagínate, vete al espejo. ¿Qué te dice el espejo cuando te ves? ¿Tienes mirada triste? ¿Tienes mirada en paz? ¿Tienes una sonrisa agradable? ¿Inspiras confianza? ¿Inspiras seguridad? ¿Qué estás inspirando? Eso también, ¿qué estás proyectándole a las demás personas? Porque a veces hablamos con nuestros rostros y los ojos son como el espejo del alma, dicen por ahí, y creo que es una gran verdad. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una mirada, dicen que la belleza del corazón hermosa el rostro? Entonces no pasa nada si tienes ciertas facciones, te vas a ver hermoso o hermosa si hay belleza en el corazón, y eso es algo muy valioso. Porque a final de cuentas, a menos que seas del grupo que yo comenté el día de ayer de los psicopáticos, no te van a importar las personas, pero si eres de todos los que pertenecemos al grupo de los empáticos, que no quiere decir que te pasen por encima, sino lo contrario, sabes poner límites, sabes ser asertivo o asertiva, pero también te preocupan y ocupan las personas, no solamente el yoísmo. Entonces, en ese sentido, vas a reflejar con tu rostro amabilidad y nada nos cuesta. Pasos sugeridos: preséntate, el nombre, el cargo, tu rol de manera pues sencilla. Puedo hablar con usted, es así con tranquilidad, con la persona. Explica que estás ahí para ofrecer la ayuda, te la tienen que aceptar porque no vas a estar atosigando, la persona te va a dar la pauta. La persona te va a ir abriendo su corazón si así lo decide, ¿ya? Invita a las personas, modera el tono de tu voz, checa tu tono de voz. Debe ser un tono de voz agradable, un tono de voz que conduzca a esa confianza y a esa apertura. Si tú le hablas, no, pues yo soy no sé quién, no sé cuánto, o sea, sí vas a llamar la atención, pero de una manera muy positiva. Es como adapta tu lenguaje, tu tono de voz a la situación que estás viviendo, ¿no? ¿Y qué no hacer? Invadir el espacio vital de la persona, hablar bruscamente, mostrarse ansioso, voltear a ver otros lugares, como que, ya, que se vaya. O sea, ese tipo de cosas no se hacen. Recuerden, principio de oro básico es tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Ejemplos de diálogo en un contacto inicial de manera puntual. Hola, me llamo, y dices tu nombre, trabajas en, una plática informal, una plática lo más horizontal que se pueda. Me gustaría saber si puedo ayudarle de alguna manera. ¿Le parece bien? Le pides esa entrada, no nada más entras así, irrumpes, no, le pides con respeto, algunos minutos, podemos hablar. Y le preguntas pues, su nombre, hay algo que necesite, como agua, jugo, un refresquito, algo, unas servilletas. Esas atenciones son básicas y contribuyen al rapport. Es como que ese clic o vinculación inicial donde la persona empieza a generar la confianza para proseguir en lo que nos va a ocupar. Cuando hagas contacto con niños o adolescentes, es importante hablar primero con el padre o el adulto que los acompañe para explicarle cuál va a ser tu rol, solicitar su autorización. Es muy importante que si el niño está muy angustiado, muy alterado, la niña o el adolescente, pues se busque a los padres o tutores o cuidadores antes posible y dejarles saber sobre la conversación. La número 2, seguridad y alivio. Hay que mejorar la seguridad inmediata y continua, proveer alivio físico y emocional. Esto pasa mucho, lo he visto mucho en albergues donde personas que han sido violentadas física y psicológicamente por sus parejas, mayoritariamente mujeres, aunque ya expliqué que no es exclusivamente de mujeres la violencia.
hacia las mujeres, también hacia los varones existe, pero sí hay un mayor porcentaje de violencia hacia las mujeres, eso es definitivo. Y pues hay que proveerles seguridad inmediata, medidas precautorias para que no las sigan pues atacando y violentando, todo eso es importante. Entonces están en shock y muchas veces tratan de justificar al agresor. Hay que romper ese círculo de violencia, no lo van a entender porque además en las cuestiones, digamos, de neurotransmisores en el cerebro lo impiden. Están ahí las sustancias en toda su efervescencia. Es como cuando te acaban de dar un golpe, ¿no? Estás jugando fútbol, estás jugando voleibol, te fracturaste tu brazo, tu tobillo, lo que sea. Y si te duele un poco, pero dices, casi ni me pasó nada, deja que se te baje, ¿no? Todas las sustancias acumuladas, maravillosas, y vas a ver cómo vas a pegar de gritos. ¿Por qué? Porque estás como anestesiado en ese momento, la adrenalina y demás te anestesian. Es lo mismo con el círculo de violencia, estás anestesiado, lleno de sustancias. Y cuando se te baje es cuando vas a sentir el golpe real. Entonces, por eso hay que entenderlo para poder acompañar con precisión a las personas y entender que primero va a ser un angelito el sujeto que las violentó y después van a justificar y después van a volver y después el cerebro hace algo que se conoce como amnesia selectiva, que eso implica el hecho de recordar solo lo bueno, como para tratar de justificar, porque se genera una adicción al agresor. Y esa adicción, pues como toda droga, la persona quiere otra vez su dosis. Y ese es un círculo muy terrible de relación no solo tóxica, sino en la que peligra la vida. Se puede proporcionar alivio, seguridad, ya vimos, establecemos conexiones con fuentes de recursos prácticos disponibles, conseguimos información, todo eso de manera concreta. Hay que garantizar, como les comentaba, la seguridad física de forma inmediata y pues hay que encontrar los oficiales, a las personas, con todo lo que implicaría. Y proveer la información relevante. Yo creo que ya muchos, si no es que todos los que están aquí, ya deben tener sus listas de personas que pueden apoyar en determinadas situaciones muy fuertes, líneas de salud mental, línea de prevención del suicidio, línea de violencia, o sea, tienen que tenerlo porque es parte de tener su lista con sus extensiones ya bien, una especie de hojita que puedan ustedes pegar y cualquier cosa ya saben a quién llamar, a quién acudir de manera más rápida y puntual y generar también por estrategia ustedes si se dedican y les llegan casos frecuentes de personas que necesitan atención en crisis, tener esas vinculaciones con las personas que están en los departamentos que pueden auxiliarles a ustedes también en casos concretos. O sea, llevarse bien, tener buena vinculación, buena comunicación, porque así se trabaja muchísimo mejor. Y pues hay que explicar a la persona qué sería lo próximo a realizar, qué se está haciendo en ese momento para asistirla, la forma en que puede apoyar a la persona, los servicios que están disponibles, las reacciones comunes ante el estrés postraumático y muchas cosas. Va a empezar a llorar, muchas veces se pone a llorar, es normal, es totalmente normal. El cuidado propio, cuidado de familia, el manejo, todo esto es importante. Por ejemplo, si les comenté, creo que pues en la sesión pasada y hoy también lo reforcé, en Yucatán, si bien tenemos muchas cosas muy buenas y la gente ahora es un amor en general, términos generales, también ocurre que se callan o se guardan las cosas muchas veces y también hay cuestiones de disfuncionalidad familiar, de drogadicción y demás que implican el hecho de que hay un alto índice de comisión del suicidio. Ese es un asunto muy fuerte y en términos de pandemia se incrementó, se tuvo que hacer una línea extra de salud mental por parte, pues ahorita estoy en el colegio, miembro titular del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, se implementó y pues hubo un apoyo maravilloso porque no se daba abasto, el ayuntamiento no se daban abasto, el hospital psiquiátrico, o sea, literalmente podemos nosotros ser agentes
de soporte en esta primera línea, en lo que, lo que a ustedes les competa, y ya la segunda línea más de especialistas ya nos lo pasan a nosotros con muchísimo gusto. Importante, al momento de proporcionar información, pues utiliza el menos común de los sentidos, nuestro sentido común maravilloso, tu juicio, para considerar qué información debería omitirse y qué otra decirse. Por ejemplo, si tenemos un caso muy fuerte de, no sé, de violencia y todo, decir, no, pues la verdad, como que a esa fulanita también le pasó y la verdad le fue muy mal, porque hay gente, de verdad, pareciera que no podría existir si somos profesionales, nos dedicamos al derecho, nos dedicamos a la psicología y queremos ayudar a personas. Hay personas que no están entrenadas y del sentido común y empiezan a decir cosas contrarias a lo que podría ayudar a una persona en crisis. Entonces, por favor, cuidemos ese detalle. Si conoces a alguien que lo haga y que no necesariamente eres tú, pues pásale las diapositivas como para que entienda, ¿no?, que podría mejorar. Trata las necesidades apremiantes de la víctima como el miedo, contesta las preguntas reiterativas, generalmente les da, sí, un miedo paralizante, crisis de angustia, cuestiones de ansiedad, depresión, ira, pasa por las fases, literalmente. Hay fases del duelo también, eso es parte de algo que se atraviesa. Evita utilizar tecnicismos, sí, colegas, bueno, es importante, no utilicemos tecnicismos, ¿no? Porque ¿no?, jurisprudencia, o sea, sí se puede entre colegas, o psicología, no, pues tienes ciclotimia fase 2, porque, o sea, no, hay que ser sencillos en nuestro lenguaje, inclusive hay que tener en cuenta que hay personas que hablan lengua indígena, maravillosa. Por eso les decía la importancia de tener personas entrenadas en primeros auxilios psicológicos, porque pues todos tenemos que cuidar nuestra salud mental, no depende, o sea, eso de nada, todos tenemos esa gran responsabilidad, pero que puedan hablarles en su lenguaje de señas, mexicano maravilloso, o sea, todo eso, muchas cosas braille que se pueden utilizar. Hay recursos, hay que ser pues inclusivos en este sentido y muy empáticos. Ejemplos de lo que puede decir en caso de víctimas colectivas sobrevivientes de un desastre natural, como los que han acontecido últimamente, terremotos, inundaciones, tanta cosa que veamos, y no sabemos si este curso que estamos tomando ahorita, que a lo mejor no es muy súper jurídico, y lo cual me encanta capacitarme, yo feliz, pero es más humano, más psicológico, más de a diario. Es maravilloso también, porque qué tal si te topas y en medio de un desastre y no lo sabías. Y entonces ahorita con estas capacitaciones de vida, que las académicas son maravillosas, yo feliz de ellas, pero esta es de vida, te quedaste en medio del desastre, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a gritar, te vas a poner nervioso, no, ya sabes cómo empezar a abordar y calmar quizás los que están a tu alrededor, tú tomar las riendas de tus propias emociones, saber trabajar y solucionar. O sea, eso es lo que buscamos realmente. Entonces, si es un adulto cuidador, podemos decir algo, dependiendo del caso concreto. Estos son unos ejemplos, pero definitivamente si pasó algo en el metro, si pasó algo en un terremoto, tú puedes adaptarlo a tu circunstancia concreta, porque no estamos exentos y hay que estar bien preparados. Según lo que tengo entendido, vamos a comenzar a transportar personas a la tal cosa, ¿no? Te puedes enterar. En aproximadamente 1 hora habrá comida, ropa limpia. Esto es lo que diría alguien que está, por ejemplo, en protección civil, ¿no? Por favor, que es en esta área, un miembro del equipo buscará cuando estemos listos para ir. Y tú podrías comentar algo así como que, bueno, estos desastres a veces ocurren, vamos a quedarnos muy pendientes, vamos a ver qué dicen las autoridades, vamos a conservar la calma, vamos a ver posibles salidas. O sea, siempre hay alguien que tiene más temple y eso necesitamos. Temple emocional y claridad mental para poder accionar en el momento concreto de la manera esperada, efectiva. El adolescente niño,
por ejemplo, esto es lo que va a suceder ahora. Tú y tu mamá van a ir juntos a un lugar llamado pues un albergue. Pues, necesitamos un caso de violencia, ocurrió algo y demás. Y explicas en términos sencillos que es un edificio seguro, con comida, ropa limpia, lugar donde descansar. Quédate cerca de tu mami hasta que sea la hora de ir y demás. Si puedes encontrar en algún tipo de libretita, colores, eso es muy importante en momentos de crisis. No tienen idea de cómo puede servir el hacer dibujos, el hacer algo artístico para los niños, las niñas, los adolescentes que escriban, que algo, que estén haciendo algo, donde puedan sacar sus emociones de una manera artística, entre comillas, dibujando, es muy valioso para ellos. Contención. Atender el alivio físico. Tenemos que tomar en cuenta si después de este delito, es lo que le cometieron, pues tiene lesiones físicas. Tenemos que atender esta parte, es muy importante, ¿no? Cuando se hagan las tomas de las evidencias correspondientes, tenemos que ver si tiene alguna enfermedad física también, capacidad cognitiva, cómo está, problemas sensoriales, todo eso importa. Nos fijamos, observamos sin juzgar y entendemos que tenemos a un ser humano valioso enfrente de nosotros y hacemos lo que podamos con lo que tenemos. Facilitar interacciones sociales, todo esto es muy importante, pero dependiendo obviamente del avance del caso. Y muchas veces, como les comentaba, es necesario estar estabilizando a las personas que caen en una crisis, porque imaginemos que la persona ya tenía antecedentes previos de depresión o antecedentes previos de trastorno límite de la personalidad o de alguna cuestión de salud mental o lo que sea, no sabemos. Y llega aparte esta situación tremenda para su vida, tanto pues, delito, desastre natural, y cae en crisis, cae en shock. Entonces hay que intervenir, pero muchas veces hay que identificar esos focos rojos, porque nos hablan sin hablar. Tener esa sensibilidad humana para entender y para comprender. Tiene ojos cristalinos, tiene mirada ausente o perdida, ausencia de respuesta a preguntas o estímulos verbales. Y esto, mucho ojo, ahí para ir cerrando. Esto también ocurre en los niños y las niñas, los adolescentes, en las escuelas, en las casas. Muchas veces no te dicen que están pasando por un problema. Muchas veces, inclusive se llegan a suicidar los jovencitos y los papás. Pero ¿cómo pudo? Porque no los escuchamos, no los supimos entender en sus reacciones no verbales, que son las que dicen muchísimo más. Se aísla, cambia sus patrones de sueño, cambia sus patrones de alimentación y todo esto, o bien las matanzas, muchas veces se aísla y pues acaba con sus compañeritos, con las maestras. Todas esas señales se tienen que detectar, tenemos que estar bien conscientes de los focos rojos que existen para tanto evitar un suicidio como cuestiones de homicidio literalmente, ¿no? Pero sin caer en sus extremos para mejorar la calidad de vida de las personas que tenemos enfrente, empezando por nuestras propias familias. ¿Cómo están nuestras familias? Necesitan sus primeros auxilios psicológicos. Eso es muy importante y lo pongo en la mesa para reflexionar. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Son las 6 en puntito. Muy bien. Y como siempre, dejen sus comentarios, sus dudas, sus respuestas para que pues aquí con la licenciada Adriana podamos ir resolviendo ya todas el día de mañana, nuestro cierre, donde vamos a dar puntual respuesta a todas sus dudas. Y me va a dar un gusto de verdad que nos sigan acompañando a esa travesía. Y si quieren, pues después tener el contacto personal, un gusto también, estoy para servirles. Licenciada Adriana, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, psicóloga, la verdad, le agradezco mucho. De igual manera,
vamos a estar compartiendo en los grupos de WhatsApp su número de contacto. Para mí fue importante, como usted lo acaba de mencionar, y brevemente lo quiero mencionar, como abogada, siempre debemos de tener todos nosotros esta parte de sensibilidad, ¿no? Usted bien me acaba de mencionar, a veces cuando tenemos en nuestra profesión, pues nos llega un cliente, por ejemplo, que acaba de ser, tuvo una violación sexual o de igual manera ha sido abusada por parte de algún familiar, pues es muy importante en este caso saber cómo mediar esa situación y ser humana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, le agradezco demasiado. El día de mañana ya es la última sesión. Les agradezco a todos los participantes. Mañana tenemos de igual manera lo que es nuestro curso a las 5 de la tarde para que pues todos nosotros vamos a incluir este mismo. Le agradezco muchísimo. Y las personas que han estado viniendo, que han estado entrando a este curso, los 3 días, pues se les estará haciendo llegar este material por su asistencia y muchísimas gracias a usted, primero que nada, por esta participación. Les agradezco a todos y el día de mañana nos vemos aquí en punto de las 5 de la tarde. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, bendiciones, adiós. Adiós, bendiciones.